Hay otro. Pues ya estamos aquí en el puerto de Sitka. Acabamos justo de bajarnos del barco y sí, hay quienes te empiezan a ofrecer tours. De hecho, justo aquí atrásito, a ver si se alcanza a ver, estas personas de azul nos vendieron un tour, un transporte, $20 por persona, y nos van a llevar a ver a ver los osos, la fortaleza de los osos y las aves de rapiña. Esos ingresos tienen un extra de $15 la entrada a cada centro. Entonces en total son 50 por persona. $50, unos 900 pesos mexicanos, pero sí mucho más barato que lo que nos ofrecían en el barco. Entonces pues sí puede ser una buena opción no comprarlo arriba, a menos de que lo hayas comprado con mucha antelación y ya comprarlo aquí. Ahora vamos a ver qué tal está, a ver si no es un fraude, pero pues aquí les vamos informando. Bueno, pues al menos ya venimos arriba del autobús, entonces parece que sí es real. Esta Smoky Bandit Tulian, son los osos negros. Pero que creo que aquí se dan los... Sí, los osos, cafés. Pues ya estamos acá en la fortaleza, bien, muy bonito. Sí, están impresionados. Mira, oso ahí que está atrás de mí. Sí, valió la pena. Son $15 por entrar después, pero sí, totalmente vale la pena. Este centro es una organización no gubernamental, la cual recibe sus fondos mediante las donaciones y las visitas de los turistas a este santuario. Ellos se encargan de cuidar y rehabilitar a todos los osesnos que quedaron huérfanos. Hay muchas historias de estos osos. Por ejemplo, la historia de Chaik nos lleva al año 2017, cuando su madre, buscando comida, ingresó a la cocina de un restaurante, sorprendiendo al chef, quien tuvo que defenderse y matar a la mamá oso. Desde ese momento, Chaik ha sido atendido en este santuario. Ya está lista su comida de los osos. Un melón. De este lado están los osos negros. Están separados para que no se peleen. Están más pequeñitos que los cafés. Ya les aventaron un melón. No lo quisieron. No quisieron el melón. Ahí va a ver si se lo come. ¿Ya lo agarró? Landed in the mud and go. She's too fancy to dig it out. ¿Viste cómo lo ensartó con sus dedos? Ya se lo llevó el melón. Refugiado.
También te presentan otros datos de los osos grizzly. Mira, recuerda, un oso grizzly siempre es café, pero un oso café no siempre es un grizzly. Órale, eso no lo sabía. Y aquí es donde se ubican, por ejemplo, ahorita estamos en Alaska, American Black Bear, el negro, y el Kodiak Brown Bear café. El oso polar. Me robo el oso polar. Pues ahora estamos en el centro de aves de rapiña, que también es como un refugio. Ahorita vamos a pagar la entrada, son $15 también. Y nos van a llevar a conocer distintas aves de presa o de caza. Ahí le estamos documentando. Tenemos un halcón. Todas estas aves son reciben rehabilitación, ya sea porque sufrieron algún accidente y las encontraron, o porque la policía encargada de los animales llamó al centro y ellos ya se encargan de recuperarlas. Algunas es porque eran muy agresivas, entonces en lugar de sacrificarlas las traen a este sitio. Mira, cuidado, hay osos en el camino. No estoy seguro si queremos seguir, quién sabe dónde lleguemos, pero ya nos advirtieron que hay osos. Acá tienen un búho muy bonito, está enojado. No podía faltar una visita a la tienda de souvenirs. Está padre. $20. No está tan caro. Playeras. Mira este gorrito. El frío está bien estampante. $20. Pues ya estamos terminando el
centro de las aves de rapiña, pues me gustó más el de los osos. No, no estoy seguro. Es que también la lluvia y como es mucho al aire libre, terminas todo empapado, pero bueno, si ya estás aquí, pues ya, hacerlo. Igual $15 no es tanto. Pero ahora vamos ya al centro de la ciudad a conocer Sitka. Listo, pues ya terminamos las excursiones. Ahora vamos a recorrer un poco del centro de la ciudad de Sitka. Dicen que está muy pequeñito, entonces pues nada más vamos a buscar tienditas y algunos souvenirs y quizá algunas letras que digan Sitka para tomar fotografías, pero pues ya les vamos a estar documentando qué es lo que encontramos. Y si algo vale la pena, pues ahí lo mencionamos. Vamos a meternos a esta tienda de souvenirs de Totem a ver qué tienen por ofrecer. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Sí. 6, sí, es un espejo. De oso. No sé. Está bien bonito. Así que se va a comprar mi esposa un espejo de oso. Yo, pues como siempre, voy a mis imanes. Acá están los imanes. Hay unos muy bonitos, pero yo creo que me voy a llevar va a ser este de Totem. Su casa. No sé qué otros tienen. Acá hay otros, este también es de Totem, pero no dice Sitka, solo dice Alaska. Y necesito que diga Sitka, si no lo quiero. Mira, de auroras boreales. Esto padre. Alaska, pero también solo dice Alaska y además no vimos ninguna aurora. De oso también podría ser, pero solo dice Alaska. Yo creo que va a ser ese de Totem. Sí, ¿cuánto cuesta? No dice. Tampoco dice. Ah, sí. $4.99. Hay peluchitos. Algo de ropa. Y esta, mira, que es como Legendary Arctic Knife. Creo que es como para quitarle las escamas a los pescados. O algo así. Hay cosas bonitas, pero no hay presupuesto. Entonces yo creo que nada sería mal. Desde esta parte es donde se toman todos los tours para ir a ver las ballenas. Es decir, si tú no lo adquiriste con Royal Caribbean, lo que te recomiendo es que vayas directamente al centro de la ciudad, que es aquí, y aquí busques quien te ofrezca el tour. Hay muchísimas embarcaciones que lo pueden hacer. No te puedo dar los precios porque yo hice el de los osos, entonces no sé cuánto te cuesten, pero en junio mañana vamos a intentar el de las ballenas y a ver si te puedo dar algún aproximado. Pero si lo que tú quieres es ver las ballenas, desde aquí es donde salen, que es justo en el centro de la ciudad, en el downtown. De hecho ahí están los camiones que nos llevan al barco de vuelta. Y bueno, viajeros, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides suscribirte porque en el siguiente video estaremos haciendo una nueva escala en la ciudad de Juneau en nuestro crucero de 8 días por la ciudad de Alaska. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós.